Listo, padre. Ya, Ya. Buenos días, padre buenos días. Mario García Rodríguez. Estamos aquí por parte de la parroquia Señor de las Ilamas para realizar esta encuesta, ya que estamos en el proyecto de pues rescatar la historia de la comunidad y pues es parte importante usted de nuestra historia como familia parroquial y como comunidad de las Ilamas. Bueno, pues voy a comenzar con el cuestionario. ¿Cómo fue su nombramiento pastoral para la comunidad? Pues como todos, te, te invitan, te dicen, te dan el nombramiento y pues ya nos ponemos de acuerdo con el padre Clemente, que era el cuasi párroco anterior, y no recuerdo qué fecha fue, creo que fue en julio, pero no recuerdo qué día, creo que fue el día 8 de julio, una cosa así, pero fue en julio, y y bueno, pues ese día por la tarde, pues ya yo me presento allá a la parroquia, se hace la entrega, recepción no de la parroquia, sino de la cuasi parroquia, porque anteriormente no había más bien, anteriormente había esta figura de cuasi parroquia, o sea, faltaba como hacer o que tuvieran toda la estructura pues de parroquia, pero ya funcionaba como si fuera una parroquia. Y entonces, pues así fue. Ese día por la tarde, como a las 5 o 6 de la tarde, no recuerdo bien. Y pues muy bien, o sea, muy bonito, muy agradable. Me acompañaron muchas personas de aquí, de esta parroquia, porque yo anteriormente, cuando fui nombrado cuasi párroco, yo estaba aquí de vicario de esta parroquia, el párroco era el padre Moisés Sánchez. Y bueno, ya me acompañaron, fue la entrega-recepción, y pues a partir de ahí pues ya comenzamos a caminarle. Muy bien, padre. ¿Cuál fue la encomienda que le dio el obispo? Pues eso, crear comunidad, o sea, hacer todo el trabajo y crear comunidad parroquial, porque era en aquel momento, en el 2001, si no me equivoco, era solamente pues eso, todavía no tenía toda la estructura de parroquia, entonces sí era necesario crear esa estructura, conciencia, trabajar pues para crear toda la estructura pues parroquial necesaria y tener eso. Además, el trabajo era muy arduo porque no había templo, solamente se tenía el terreno para el templo delimitado. Eso fue algo que el padre Clemente hizo muy bien, delimitó, bardeó para que no hubiera invasiones. Y ya, el templo pues era propiamente un tejabán, no tenía estructura pues bien hecha, ¿no? Estaba así muy improvisado y demás. Había dos cuartitos, uno que era la notaría y el otro la oficina del sacerdote. Había otros saloncitos muy rústicos con piso de lo que fuera. Una parte era de adoquín, creo, y la otra era así ya de cemento rústico y demás. Entonces, propiamente la encomienda fue hacer conciencia de comunidad e iniciar el trabajo de la construcción del templo. Eso fue lo que el señor arzobispo me encomendó. Bueno, pues empezamos a trabajar y creo que lo logramos. Muy bien, padre. ¿Cuáles eran sus expectativas al llegar a la comunidad? Pues esas, o sea, realmente con el entusiasmo de sacerdote que por primera vez tienes parroquia, pues entonces, pues la expectativa es grande, es bonita, pues yo con la ilusión de hacer algo de veras por el pueblo de Dios y de trabajar. Realmente fue muy difícil en su momento porque muchas personas no se sentían parte de ahí, de ahí del lugar. No sé ahorita cómo esté, pero en aquel momento era una especie de colonia dormitorio en donde
Por la mañana se salía mucha gente, iban sobre todo, bajaban aquí a la ciudad y no regresaban sino hasta las 6:30, 7 de la tarde, 8. Y entonces era un gran bullicio de personas. Durante el día muy tranquilo, muy sereno, sí, había gente, pero niños y demás, pero propiamente así, personas incluso que estuvieron, no, muchas no regresaban, salían de su casa y no regresaban sino hasta la noche. Entonces no había mucha conciencia pues de comunidad o de pertenencia. Entonces sí la perspectiva o lo que yo pretendía era precisamente pues eso, o sea, ir creando conciencia de comunidad y sentirnos parte de. Fue arduo el trabajo. Yo le agradezco mucho, más bien a las religiosas, las del Amor Misericordioso, la Madre Blanca, la Madre Encarnación y la Madre Coral. Eran ellas tres las primeras que estuvieron ahí conmigo o que estuvimos trabajando ahí a la par, porque la Madre Blanca se encargaba de los jóvenes, la Madre Encarnación de la catequesis y la Madre Coral de los matrimonios. Entonces, y yo, bueno, pues tratando de atenderlos a todos. Entonces sí, realmente fue algo bonito, pero al mismo tiempo también pesado. Muy bien, padre. ¿Podría describirnos cómo era materialmente y físicamente el lugar que encontró a su Pues llegada? eso, o sea, muy triste, muy difícil, todo era rústico, no había nada bien firme, el templo era un tejabán, las oficinas estaban todas, pues ahí más o menos, no, ni más o menos. O sea, de hecho se metieron a robar varias veces, nos hicieron destrozos en alguna ocasión. Después pusimos un poquito más de seguridad, pero de final de cuentas pues era muy fácil que entraran ahí y nos robaran. Aparte, como no había conciencia de comunidad, entonces nadie denunciaba ni decía nada. Incluso hubo algunas situaciones en donde se metieron al templo, golpearon las 2 alcancías que había, no pudieron llevarse nada porque afortunadamente las alcancías son muy fuertes, muy resistentes y soportaron pues el maltrato de los ladrones, no las pudieron abrir, siguieron funcionando, pero sí realmente, yo digo, alguien que golpea en la noche una alcancía, pues se oye, pero nadie denunciaba. Entonces, materialmente el lugar y demás, ¿no? Muy rústico, sin puertas, no había puertas, pues, ¿no? Había una malla en el frente, me acuerdo que había una malla que la desenredábamos y estaba cerrado, la enrollábamos y ya estaba abierto, y cosas así. Entonces no teníamos gran seguridad, no había sagrario, el altar era muy feo, era una mesa cubierta con telas para que no se viera lo feo de la mesa. El muro donde estaba el Cristo también estaba en obra negra, no tenía enjarre, también ahí le cubrían con telas, con ciertas cortinas. El piso era de cemento, pero así pulido, pero todo muy rústico, muy sencillo. Te digo, no había ni siquiera sagrario así bien, no era un agujero ahí en el muro, con una puertita fea, pero pues hasta ahí y demás cosas. Todo eso se fue poco a poco arreglando, poco a poco se fue arreglando. Y bueno, pues materialmente, o sea, yo no tenía casa parroquial. Durante algún tiempo yo iba y venía, o sea, iba a la parroquia y a las Ilamas, pero dormía aquí en la parroquia del Espíritu Santo. No recuerdo cuánto tiempo fue, pero sí fueron por unos 6 meses, porque no había casa parroquial, no había dónde se quedara el sacerdote. Y entonces, hasta que encontré, las religiosas estaban rentando, ellas dejaron esa casa porque ya tenían la propia. Y bueno, pues así fue lo que sucedió, que ya después yo me quedé en esa casa y durante 7 años que estuve allá yo estuve rentando casa porque no había lugar
ni había espacio suficiente para la casa parroquial. O sea, materialmente hablando, era muy precario todo. Y pobrecitos, o sea, incluso los saloncitos para la catequesis, los salones para las pláticas de novios y demás cosas, pues bueno, ahí más o menos le fuimos poniendo algo y demás, porque si era necesario, y arreglé algunos salones, los baños, los saloncitos eran de piso de tierra y demás cosas, y cuando llovía, pues un lodazal terrible. No, era muy, muy precario, muy rústico, muy difícil simplemente. Pero poco a poco, pues se le hubo divisiones para los salones, hubo piso de cemento por lo menos, un firme. Hubo la oportunidad de poner de hacer un tejamán allá afuera que nos sirviera de una especie de salón de usos múltiples. Y el templo, pues igual, o sea, lo único que se hizo fue enjarrar una parte, pintarlo, hacerle algunas mejoras. Puse un primer sagrario que no creo que esté todavía, no sé, no me acuerdo, o no sé si todavía se conserve, una lámpara del Santísimo y cosas así por el estilo. Pero materialmente el templo, no, pues no, o sea, daba tristeza ver ese templecito. Lo único pues que se lo puse fue más bien pues con un poquito más de seguridad, puse puertas, puse algún vitral por ahí chiquito, que creo que ese sí está todavía por ahí. Y ya, se puso un poquito más con más dignidad. Sí, mandamos a hacer el altar, que creo que es el que está todavía, de madera y demás cosas. Y la Madre Blanca fue la que se encargó de hacer algún mantel o 2 manteles, una cosa así. Pero ya estaba más digno el altar, porque anteriormente el primero estaba pero horrible, que daba pena ajena realmente. O sea, materialmente el templo o el lugar era muy triste, muy difícil. Y también pudiéramos decir que las entradas de dinero pues eran muy pocas, porque como no se sentían parte de ahí muchas personas, entonces más bien los domingos no iba mucha gente ahí a misa, sino más bien bajaban o se iban a otro lado. Entonces, se recaudaba muy poquito, muy poquito. Tan es así que incluso recuerdo que no les podía pagar totalmente a las madres todo lo que ellas necesitaban. Y a veces tampoco. Pero en fin, o sea, ahí poco a poco se fue haciendo el trabajo. Okay, ¿cómo fue la realidad con la que se encontró en la comunidad, con la gente, con las personas? Diferente, distinto, muy difícil, mucha drogadicción, alcoholismo, había muchas pandillas. La mayor parte de las personas, pues ellas son obreros, son trabajadores, son empleados. Muchos muchachitos solamente tenían primaria, secundaria. Había solamente 2 primarias ahí, una secundaria y ya. O sea, de tal manera que incluso en cuestión educativa pues no estaban muy atrasados. La mayor parte de las personas, pues eso, con primaria o secundaria. Como siempre y en todas partes, hay gente buena y otra que no es tan buena, pero bueno. Pero sí hubo interés en hacer algo, sí hubo apoyo y eso es algo grande. Yo vuelvo de nuevo a valorar el trabajo de las religiosas. La Madre Encarnación, que fue cuando que yo llegué y estaba ella ahí, después la movieron, la cambiaron, llegó después ¿quién? La Madre Pilar, creo. Y bueno, pues trabajamos y eso fue lo bonito. Después, o sea, el trabajo pastoral, el encuentro con las personas, el ir conociendo a la gente, sí me costó mucho trabajo, muy difícil, pero al mismo tiempo
Pues ese era el reto, o sea, hacer ver que si nos organizábamos y trabajamos en conjunto, podíamos hacer cosas muy bonitas. Y de hecho lo logramos porque todo lo que se realizó ahí durante ese tiempo creció y yo pienso que dio buen fruto. Ok, padre. A su llegada, ¿se seguía atendiendo la comunidad de San Juan Diego en León 2? No, San Juan Diego ya tenía también era casi parroquia, así que más bien los padres nos pusimos de acuerdo, pues simplemente para que pudiéramos atender de manera más o menos semejante a la gente y ya. Pero no, o sea, San Juan Diego también era casi parroquia. Ahí estaba ya otro padre, así es, padre Rafael Ramírez. Entonces, no hubo problema por eso. Yo no tenía que atender ahí a San Juan Diego, ya él ya estaba atendido. Ok, padre. ¿Con cuáles grupos comenzó a trabajar a su llegada? Y con los únicos que trabajé fue con catequesis, jóvenes y movimiento familiar cristiano, nada más. No quise más grupos porque no los podía atender. Y visto de esa manera, pues yo pienso que cubría lo que yo necesitaba en fundamento. La catequesis infantil, la pastoral juvenil y la pastoral familiar, y solamente ellos. Y por eso las madres, por eso digo que aquí la atención de ellas fue muy valioso y muy, pues eso, muy importante. Cuando yo empecé, ahí vuelvo a repetir, la Madre Encarnación me ayudaba en la catequesis, la Madre Blanca con los jóvenes y la Madre Coral con los matrimonios. Y trabajamos bonito. Por eso fue que después, al principio costó mucho trabajo y fue cuando yo comencé también ahí en poner la catequesis escolarizada. De tal manera que eran los 6 años de primaria, más otros 2 años de perseverancia secundaria de catequesis. Y bien, o sea, al principio, pues como todo, a veces con un poquito de dudas y demás, con muchas resistencias de padres de familia, porque al ponerlo de manera escolarizada también empezamos a ver que era necesario evaluar a los niños, no una sola vez, sino 2 veces al año. Entonces, las evaluaciones, eso por un lado nos ayudaba bastante para ir viendo cómo iba el crecimiento, de tal manera que en un primer momento, no recuerdo cuántos niños eran, pero eran poquitas catequistas, eran como unas 18 o 20 catequistas, y cuando ya terminan, cuando me retiré de ahí, que después de 7 años, no, era un grupo muy grande de catequistas, como de 60, 50 catequistas, y todos con esa preparación que antes de ser catequista deberían de tener esa preparación, de tal manera que era un grupazo ya después de como de 50 o 60 catequistas, pero también eran como 1,200 niños inscritos en la catequesis. Y eran 2 días de catequesis. Recuerdo que tuvimos que poner en jueves una parte y sábado la otra parte, y ya eran 2 centros de catequesis, que era el Señor de Villaseca y el Señor de las Ilamas. Los 2 centros de catequesis, cada uno con sus catequistas, pero al mismo tiempo unidos. Entonces se creció. Con los jóvenes fue también algo muy bonito porque también se creció bastante y eso ayudó mucho a que viniera menos la drogadicción y las pandillas. Porque muchos muchachitos que no iban a la catequesis se metían a las pandillas o a las bandas. Y algunos pues caían en cosas feas como la droga o el alcohol. Después de varios años, algunas pandillas ya no estaban, otras eran ya muy poquitos, porque ya había más catequesis, porque ya había más conciencia de los padres de familia, y porque también, de tal manera que con los jóvenes empezamos a trabajar ahí también bonito, suave, y ellos también crecieron, porque eran también un grupo grande, como de unos 60 o 70 muchachos, y hicieron cosas bonitas ellos también, con la ayuda de una de las religiosas.
Después la Madre Blanca ya no, como cambiaron en la Madre Encarnación y demás, ellas también hicieron sus ajustes, y después la Madre Blanca me ayudó más bien en la catequesis, la Madre Pilar acá con los jóvenes, así. Y finalmente con el movimiento familiar cristiano, la pastoral familiar, no, pues también crecimos mucho, porque yo recuerdo que ya cuando yo dejé ahí la parroquia, había, yo pienso que unos 200 matrimonios en el movimiento, en los diferentes niveles que hay ahí en el movimiento. Y todo eso, bueno, pues debido a la atención que se les daba, el acompañamiento de la Madre Coral y también mío, que nos costó mucho trabajo, pero lo pudimos atender. Entonces, los grupos solamente fueron 3: catequesis, jóvenes, movimiento familiar cristiano, y no más, porque yo no podía atender más. Y con esos pudimos hacer cosas muy bonitas, así de veras de crecimiento y de veras de crecimiento de la comunidad, de ahí de la parroquia, porque yo recuerdo que ya cuando yo dejé ahí la parroquia, pues sí, realmente ya había más conciencia de comunidad, ya había más gente que se identificaba ahí. Obviamente que no, ¿cómo decirlo? No era, muchos todavía, pues ahí muy poquitos bautismos, no había matrimonio, ¿no? Estaba bien feo ahí, pues, ¿quién se va a querer casar ahí? Creo que en los 7 años que estuve ahí nomás hubo yo creo unos 3 matrimonios, pero sí, o sea, no, y es que yo entendía, pues está feo el lugar, está feo el templo, el lugar no está agradable. Bueno, pues buscaban otro lugar. Pero así en 7 años yo pienso que nos fueron como unos 3 matrimonios que realizamos ahí. Y por eso nada más esos 3 grupos atendía. Ok, padre. ¿Qué carencias percibió en la comunidad? Vocacionales, catequizar, crear identidad. Claro. O sea, carencias muchas. De tipo pastoral, pues sin duda alguna eso, no había conciencia de parroquia. Fue muy difícil hacer sentir que ellos eran una parroquia y que debemos de apoyarnos como pertenecientes pues a una comunidad cristiana. Fue muy difícil. Había mucha ignorancia de todo tipo, educativo, de tipo religioso. Había como en todas partes buenas personas, de muy buena disposición. Había gente muy generosa, creo que todavía por ahí alguna queda. Por ejemplo, de Cáritas, me faltó decir Cáritas. Cáritas también es de ese grupo pequeñito, chiquito, y que también, también se atendía, porque pues simplemente el factor social era necesario. Sí, es verdad, me faltó poner Cáritas. Y de hecho, pues creo que todavía está por ahí la señora Marta, en ese equipo de Cáritas, una mujer muy entregada, muy generosa, muy buena. Y claro, pues con todos con más o menos del mismo nivel, pobres pero trabajadores, algunos más flojos, otros menos, muchos jóvenes desorientados, había mucha drogadicción cuando yo llegué, ahorita no sé cómo esté, posiblemente ya ha venido a menos, carencias de todo tipo había. Por ejemplo, incluso tipo salud. Recuerdo así que no había ningún centro de salud. Cuando estábamos, más bien a través de los comités de colonos, fue como se estuvo insistiendo en la presidencia para que se levantara un centro de salud ahí. Porque, por ejemplo, el hospital más cercano que teníamos era el materno infantil. O sea, por allá arriba, allá en las Ilamas, León 2, no había ningún centro de salud.
Entonces, ante una emergencia, pues vente corriendo hasta acá, hasta el materno, y si no, hasta el seguro, pero pues nos quedamos lejísimos. Entonces, muchas carencias, solamente había 2 primarias, después se hizo la secundaria, la preparatoria ahí de San Juan Bosco, ahí cerca del templo de Villaseca. Eso después fue la preparatoria, con muchas carencias y demás, pero bueno, ya se tenía preparatoria. Pero casi no había chavos que entraran ahí porque pues no había secundarias. Entonces, o sea, muchas limitaciones, muchas carencias en educación y demás cosas. Muchos terrenos, muchas casas irregulares. Yo no sé cómo esté todavía, pero había muchas casas irregulares. Solamente una parte de la colonia y del Señor de las Ilamas, solamente una parte estaba pavimentada. La otra parte, por aquel lado del famoso tubo azul, toda esa parte estaba sin pavimentar y demás cosas. Los autobuses también, pues, imagínate, o sea, solamente emparejaban mientras que pasaba ahí el autobús, pero pues tanto paso de autobuses, pues claro, o sea, se deterioraban muy fácilmente las calles. Y cuando llovía, no olvídate, lodazal y demás cosas. O sea, era muy precaria la vida de las personas y también, claro, pues yo también, muchas carencias de tipo material, de tipo educativo. No había centros deportivos, ahí solamente a un lado del templo estaban unas canchas de fútbol, que ahora ya creo ya está bien hecho el centro deportivo, y qué bueno. Y así. O sea, con muchas carencias, tanto materiales, espirituales, educativos, de salud. Y entonces, pues, todos le sufrimos ahí. Muy bien, padre. De las 4 dimensiones que es MFC, jóvenes, catequesis y Cáritas, ¿en cuál de esas 4 se enfocó más para trabajar? No puedo decir que con unos o con otros, no, yo trataba más bien de ser equilibrado en ellos, y por eso fue que se mantuvieron y crecieron. Las madres y yo éramos conscientes de que no podíamos atender tantos grupos, y que con estos 4 grupos podíamos hacer algo bien y sin meternos en otras cosas. De hecho, si alguien llegaba diciendo, padre, mire, ¿qué podemos hacer? Le dije, pero sí, pero yo no voy a poder atenderlos. O sea, por eso no fue que... ¿Alguno en especial? No. Algunos pudieron decir que los catequistas eran mis preferidos. Bueno, posiblemente, pero porque eran también los que más trabajo tenían y los que más atención necesitaban. Pero también los matrimonios, o sea, las reuniones de matrimonios también eran muy interesantes, y de hecho, pues por ahí, amistades que todavía se conservan, Cáritas igualmente. Pero así que uno preferentemente no creo, no. Si en aquel momento lo tuve, pues debe haber sido un error, pero creo que no. Muy bien, padre. Esta siguiente pregunta tiene pues varias. Es de que nos cuente experiencia primero en las fiestas patronales. Ay, las fiestas patronales. Por un lado era un dolor de cabeza porque no teníamos recursos, y por otro lado me daba miedo porque muchos aprovechaban para ponerse borrachos, para hacer relajos, desmanes. Y pues claro, o sea, se pedía cierta diversión, cierto entretenimiento, pero yo decía, bueno, a mí me toca lo espiritual. Y de hecho la fiesta patronal, yo no recuerdo así que con cariño las fiestas parroquiales, no. Más bien para mí siempre fue un dolor de cabeza porque, pues eso, no había recursos, había que atender muchas cositas, se tenía que hacer rifas, se tenía que buscar formas y maneras. No, o sea,
simplemente no recuerdo así con gusto y alegría alguna fiesta parroquial, porque siempre fue algo difícil. Se pedían muchas cosas, se querían así, pero los recursos eran muy limitados. Entonces, sí, realmente fue difícil. Y en ocasiones, te digo, pues yo no veía así que hubiera un entusiasmo de devoción. Teníamos el novenario y íbamos y hacíamos cosas en las diferentes calles y lugares, pero qué difícil, o sea, no, como no había esa conciencia de comunidad todavía, de pertenencia a un lugar, pues entonces era, pues no, así muy flojito todo esto. Y por eso es de que en algún momento yo a lo mejor alguien me puede reprochar eso, que no le puse mucho entusiasmo ni ganas en las fiestas parroquiales, porque se me hacía un gastar dinero sin mucho provecho. Así, nada más. Ok, padre, ¿su experiencia en Cuaresma y Semana Santa? Eso fue mucho, muy distinto, porque ahí sí yo considero que gastamos mucho dinero y mucho tiempo, pero con mucho provecho. De hecho, el templo nos resultaba pequeño. Recuerdo que las 2 o 3 últimas veces, no más, o sea, no podíamos hacer la celebración dentro del templo porque era insuficiente. Y más bien lo hacíamos afuera, como no tenemos templo grande, entonces tenemos el terreno del templo, el terreno para el templo. Entonces se mandó a hacer un tapanco, se utilizaba una parte de una barda de ahí del templo como si fuera parte del altar, y toda la gente afuera. Entonces, por un lado, eso nos ayuda mucho a tener atención, porque no había calor, no sentía la aglomeración, pero era muy bonito, porque trabajábamos bien. Sí, los cuaresmales de verdad eran cuaresmales para niños, adolescentes, familia. Iba mucha gente, había cosas bonitas y demás. Sobre todo con los niños, era un entusiasmo grande. Los jóvenes participaban muy activamente durante la Semana Santa, como también para la vigilia pascual. Los cuaresmales y Semana Santa, esos para mí sí era un aliciente grande, porque ahí yo veía qué tanto habíamos avanzado en todo. En espiritualidad, en el crecimiento de la fe, en la catequesis, en la integración, como parroquia, como personas. Y había mucha colaboración de muchos, pero así de muchos. De nueva cuenta destaco mucho la presencia de las religiosas, porque ellas animaban, ellas atendían. Yo considero que si no hubiera sido por ellas no hubiéramos logrado todo lo que se logró. Y de verdad, así con un gran entusiasmo, de tal manera que la vigilia pascual, o sea, para mí era muy bonitas, porque era así como el culmen de un trabajo grande, era el sentirme así que realmente el trabajo pastoral estaba comenzando a rendir fruto, y mucha gente pues de veras vivía, yo lo veía así que vivía con entusiasmo, con gusto, la Semana Santa. O sea, todo lo que eran cuaresmales realmente era preparación, la Semana Santa era vivencia, y la vigilia pascual era culmen de todo ello. Y entonces, estaba bien padre, porque incluso los jóvenes hacían su Pascua juvenil ahí, los matrimonios nos ayudaban en los oficios, y para el arreglo ahí de la preparación de la vigilia pascual, había muchas personas que colaboraban, que ayudaban, que hacían, que traían, iban, ponían y demás. Yo
solamente contribuía con la organización y claro, me tocaba pues dirigir, pero muy bien, muy bien. Por ejemplo, el martes santo, la unción de los enfermos, la misa de enfermos, que al principio pues eran unos cuantos, ya después el templo nos quedaba chico, pero lo teníamos que hacer ahí. Y principalmente, digo así, de verdad, Cuaresma era preparación, Semana Santa era vivencia de la fe y la Vigilia Pascual era culmen de todo lo que habíamos hecho y de veras era muy bonito. A mí me entusiasmaba mucho eso, muy diferente a las fiestas patronales. Muy bien, padre. Sobre el jueves de Corpus Christi. Ese también era padre, porque junto con las madres, entonces podíamos tener la presencia de nuestro Señor en diferentes lugares. Entonces eso era bonito porque se salía con nuestro Señor y con diferentes lugares. Obviamente se concluía en la parroquia. La fiesta de Corpus Christi no era tan lucida como la Semana Santa o en otro momento, pero era una vivencia bonita porque después de haber trabajado algún tiempo y después de haber visto que era necesario llevar a nuestro Señor a algunos lugares, incluso a algunos lugares feos, eso nos animaba. Y digo nos animaba porque yo le decía a las madres, pues tenemos que ir a ese lugar, ¿no? Pero es que nos da miedo, pues hay que decirles del movimiento, a ver si nos pueden acompañar para que no nos pase nada. Afortunadamente nunca nos pasó nada, ni nos agredieron, ni nada, pero sí llevamos a nuestro Señor incluso a lugares un poquito difíciles. Pero no, la fiesta de Corpus Christi también siempre era bonita, porque eso, se iba a diferentes lugares y se concluía ahí en el templo. Ok, padre. Sobre el 12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe. Otra fiesta así también bonita, pero en fin. Pues al principio yo la vi así muy... Pues eso, que la gente esperaba más cosas y yo no hacía tanto. Pero al mismo tiempo, bueno, pues se hacía lo que se podía. No, la fiesta de la Virgen de Guadalupe siempre era bonita porque se empezaba con las mañanitas, con mariachi y demás cosas. A veces como que algunos hubieran querido que también hubiera gritos y así, cosas así muy folclóricas. Yo no soy así que pues me cuesta trabajo hacerlo. Pero era bonito, se celebraba bien. Y sobre el tiempo de Adviento, Posadas y Navidad. Ese también estaba suave, porque era difícil dar algo a los niños, teniendo un montón de muchachitos. O sea, las posadas era pues un dolor de cabeza para conseguir fruta o dulces, pero a todos tratamos de darles algo en las posadas. Pero de verdad ahí también los catequistas eran quienes se lo rifaban porque organizábamos todo, veíamos de qué forma podíamos tener siempre la atención de los niños, se buscaban formas y maneras y recursos. Propiamente yo lo hacía de proveedor para que se tuviera lo suficiente ahí de dulces y fruta. No recuerdo exactamente si les dábamos bolsitas o más bien solamente su fruta y un puñito de dulces y ya, órale. Porque eran muchísimos niños, era un mínimo de 400. Entonces dar 400 cada día, ciertamente no, yo les decía, mira, sábado y domingo no, porque el sábado y domingo es para otras cosas. Entonces siempre se reducía el número de las posadas, pero era muy bonito. Y la Navidad,
Pues siempre fue muy, como todo, o sea, siempre fue muy bonita, se celebraba con mucho entusiasmo, como siempre era cuando las personas pues se sienten más del lugar y de las cosas. Entonces, sí fue muy significativo siempre la Navidad. Más, otra vez así. Yo me sentía más a gusto ahí en la celebración de la Virgen Guadalupe, en Navidad, Año Nuevo, Reyes incluso, porque me sentía más parte de ahí. Y, y yo sentía que lo que yo gastaba tenía un propósito y iba a tener una repercusión después en las mismas personas. Muy diferente a lo de la fiesta parroquial. La fiesta parroquial siempre fue diferente, difícil para mí, pero a final de cuentas se hacía. En cambio, Navidad, Año Nuevo, Reyes, incluso con los grupos apostólicos, con los miembros de los grupos, teníamos pequeñas convivencias en donde, por ejemplo, para Día de Reyes, yo les decía, yo pongo el pan, ustedes pongan el chocolate. Y luego yo les decía que en la rosca, dice, de ordinario casi nadie quiere sacarse el monito. Yo le decía, el que se saque el monito, yo le doy un regalo. El que saque el monito, yo le doy un regalo. Entonces, pues todos querían sacarse el monito. Esas eran de las convivencias que teníamos también. Y eso fue muy bueno porque nos hacía estar más unidos como parroquia, como grupos, y que teníamos un propósito de servicio. Ok, padre. En el tiempo que usted estuvo, ¿se hacía la representación del Vía Crucis? No, no. Los muchachos, los jóvenes, creo que ellos sí lo hacían. Yo les decía, no, vamos a rezar el Vía Crucis, no a escenificarlo. Porque yo lo que veía, porque por ejemplo en San Juan Diego sí lo representaban, sí lo escenificaban, pero había mucha gente ahí viendo el teatrito, pero después ya en la participación de los oficios, nada. Entonces mejor yo prefería más bien rezar el Vía Crucis. Los muchachos también lo representaban, los jóvenes. Y es que yo no podía estar mucho rato con ellos en la representación del Vía Crucis, porque yo también tenía, en ese momento yo tenía la atención de la Asociación de Trabajadores Guadalupanos. Entonces tenían sus retiros, tenían sus ejercicios de Semana Santa acá por Los Ángeles 2. Y entonces yo no podía estar con ellos en la mañana cuando se hacía el Vía Crucis, yo llegaba hasta después. Pero bueno, de todos modos, yo les decía, es que no me gusta la representación porque ahí solamente pues es teatrito y muy pocos ponen atención a la reflexión. Entonces, por eso es de que yo no estaba tan de acuerdo en que se representara, pero si lo querían hacer ellos, pues háganlo. O sea, yo tampoco no me oponía. Pero hasta ahí nomás. Ok, padre. Bueno, esa es una pregunta sobre la jaculatoria que dice, oh Señor de las Ilamas, alimentanos de ti en cuerpo y alma. ¿Sabe usted algo sobre el origen de esa jaculatoria? No, yo no la implementé. Simplemente yo no la implementé. No sé quién haya sido, a lo mejor fue otro padre, pero yo no fui, la ejaculatoria esta no, el Señor de las Ilamas no, simplemente yo no la implementé. Ok, padre. Tocando el tema de la construcción del templo parroquial, auditorios, salones, maquetas, referencias, ¿qué nos puede contar sobre el proyecto de construcción? Pues eso, que desde el principio, como esa era de las encomiendas de parte del obispo, la construcción del templo, entonces sí le dediqué tiempo y dinero a ese proyecto. De hecho,
Pues yo dejé planos arquitectónicos, dejé planos estructurales, dejé planos eléctricos para que una vez que se empezara a levantar muro, pues entonces ya tenerlo. Eh, Dejé planos de todo eso. Eh, Desafortunadamente, pues yo solamente alcancé a poner la cimentación del 30% pues de los salones, y, ¿no? Sí, un 30 o 40% de cimentación del proyecto que se tenía. La maqueta, no sé si todavía esté, esa pues desde el principio le pusimos muchas ganas y entusiasmo para lograr precisamente eso, el proyecto de la construcción del templo. Se gastó mucho dinero, se pidió ayuda incluso a España, creo. Eh, Nos costó mucho trabajo tener todo eso. Eh, por un lado me dio mucha satisfacción cuando se comenzó a hacer la cimentación y cuando se quedó ya el firme de ahí de lo que ahora en concreto, así todo lo que es la casa parroquial, los salones, la notaría, toda esa área construida atrás del templo, toda esa cimentación yo la dejé. O sea, cuando estuve ahí, hasta ahí se quedó. Y me dolió mucho que me cambiaran precisamente por eso. Porque, digo, ya cuando ya estábamos listos para empezar a levantar muro, pues me cambian. Y bueno, pues ya se quedó hasta ahí. Pero sí fue un trabajo muy arduo. Se fue ahorrando de a poquito. Pero lo poquito que se hizo, creo que se hizo bien. Y bueno, pues ya los siguientes párrocos pues ya tuvieron más oportunidad de poder levantar y hacer algo ahí de construcción. Yo por lo pronto dejé todo lo que es planos y demás. Y, y sí, una buena parte de la cimentación. Ok, padre. ¿Cómo fue que se decidió poner en marcha el proyecto de construcción? Pues eso, bueno, primero porque el señor arzobispo me había dicho que tenía que construir comunidad, tenía que construir el templo. Entonces, pero sin duda alguna que pues simplemente la necesidad de tener algo más digno para nuestro Señor y que fuera reflejo de la misma comunidad fue esa motivación que siempre se tuvo. Junto con las madres, junto con las religiosas del amor misericordioso, fue como se promovía a las personas, se decía, se hacía que se participara en esto y en aquello y en otras cosas. Porque siempre era muy grande el gasto para todo eso de la construcción. Y se decidió así, tal cual, precisamente por iniciativa del señor arzobispo. De hecho, recuerdo que en una fiesta patronal yo le pedí al señor arzobispo que fuera a poner la primera piedra. Y sí, ahí está el oficio y el día, y fue el señor arzobispo Guadalupe quien puso la primera piedra, sembró la piedra, pero fue precisamente porque pues ese era el encargo. Costó mucho trabajo, pero mucho trabajo, sobre todo pues ver todo lo de la construcción, pagar arquitectos y demás cosas, permisos y otra serie de requerimientos que hacen. Pero, pues bueno, cuando ya se empezó y que ya tuvimos una buena parte de la cimentación, ya para empezar a levantar muros, no, pues ese fue un gran entusiasmo, pero pues fue el tiempo en que me cambiaron. Y ya se quedó así, nada más con la cimentación, que no se ve, pero ahí está. Ahí está, padre. ¿Con quién se apoyó y quién lo aconsejó para trabajar en el proyecto de construcción? Ya había un anteproyecto cuando yo llegué. Había un arquitecto, nomás que no me acuerdo de Felipe Amaro. Él fue el que nos dio la idea y demás. Y junto con las religiosas,
que también tenían un poquito de idea de esto, fue como se realizó el proyecto. Una vez hecha la maqueta, ¿no? Pues nos gustó mucho la forma y la manera, y ya fue empezar a hacerlo. Y empezar a soñar con ese, sí, con eso, pero propiamente así. ¿De quién fue la idea de más cosas? Pues propiamente del arquitecto Felipe, que fue el que hizo la propuesta, y él mismo hizo la maqueta. Ok, padre. ¿Cuál era la etapa del proyecto que priorizó para comenzar a construir? Pues eso, la cimentación. Es necesario primero, pero no, lo primero fue tener los planos arquitectónicos, los planos estructurales y los planes de iluminación eléctricos. Eso fue como la prioridad primero, o sea, tener bien clarito cómo iba a estar eso. Entonces los planos arquitectónicos y demás fue lo primero que se tuvo que hacer. Y lo que también salió bien caro. No me acuerdo cuánto costó, pero híjole, no sé cómo le hicimos ahí para pagar, pero pagamos. Y claro, pues siempre algo carito. Okay, padre. ¿Podría hablarnos sobre cómo fue que se determinó colocar la primera piedra y qué sentido tiene poner la primera piedra? Pues eso, o sea, por un lado, ya lo había dicho un poquito con el señor arzobispo, pues es como el inicio pues de un proyecto. Poner la primera piedra pues es solamente así como el inicio de un sueño. Y y el sentido pues de decir, ya vamos a empezar a hacer algo que va a ser permanente, que va a quedar para lo siguiente. Y pues otra vez, me acuerdo que una señora que me ayudó con algo de dinero, me decía, mire padre, es bien bonito construir, porque usted va viendo cómo va creciendo todo aquello, y uno se entusiasma, pero pues, obviamente esto es lento al mismo tiempo. Entonces, el poner la primera piedra pues fue siempre como el decir, ya empezamos, ahora tiene que continuar, porque si no, pues nada más así, ya sembramos una piedra y luego. Y por eso, no, sí fue el primer, cuando fue el señor arzobispo, después me acuerdo que me preguntó, bueno, ¿y qué pasó? Ya aquella piedrita que sembramos, ¿qué? Le dije, pues ahí va, señor, ahí va, despacito, pero ahí va. El terreno es muy duro, porque es cerro, y entonces me acuerdo así que la máquina estuvo trabajando mucho rato ahí quebrando piedras para después ir acomodándolas, porque la misma piedra del cerro nos sirvió de cimiento. Sí, se iba quebrando la piedra y con esa misma piedra que se quebraba, con esa misma se fue acomodando para hacer el cimiento. Ok, padre. ¿Cuál era su expectativa para este proyecto de construcción? Expectativa, pues tenerlo, pues cuál otra, pues que realmente yo sabía bien que no lo iba a terminar a ver. Dije, no, es una obra muy grande, pero yo no lo voy a terminar de ver, pero bueno, lo que bien pueda, lo vamos a hacer. Así que la expectativa pues era simplemente tenerlo, pero hasta ahí. Pero sabía yo bien, desde que empecé, dije, yo no voy a ver este templo terminado. No puedo. Sabía bien que no podía, que en algún momento me iban a cambiar. Ok, padre. ¿Cómo trabajó pastoralmente en el sector de la capilla del Señor de Villaseca? Muy poquito. Ahí solamente se arregló el camino, ahí solamente se le dio una cosa de mantenimiento al templo, y solamente se atendía con la catequesis de los niños. Los matrimonios y demás pues se hacían en las casas, y muy poquitos jóvenes, así que no.
De hecho, la fiesta del Señor de Villaseca también era así, muy flojita, no tenía mucho esplendor ni nada, porque primero no alcanzaba, segundo, pues estaba algo retirado ahí y luego bien feo, sin luz ni nada, ¿no? Pues quién iba a ir hasta allá. Entonces, por eso casi no se atendió. Sí, se arregló el caminito, sí, se arregló el camino y demás. Se le dio un poquito de mantenimiento al templo, pero nada más. No podía, yo no podía atender tanto el templo del Señor de Villaseca, pero pues de todos nos atendíamos lo que era la catequesis, los jóvenes y los matrimonios. Por eso, de ahí no puedo decir gran cosa, porque pues simplemente no. Ni podía, ni había el recurso para hacerlo. Ok, padre. ¿Cuáles fueron las enseñanzas y aprendizajes que usted quiso que se quedaran en los fieles de la comunidad? Bueno, así como un proyecto fue que, eso sí podemos decirlo, ahí comenzamos ya lo que era el plan diocesano de pastoral. Y entonces por ahí propusimos algún ejercicio así bonito de qué es lo que queríamos. Y lo primero fue lo que ya dije anteriormente. Necesitamos primero crear conciencia de comunidad. Necesitamos crear conciencia de que somos parroquia. Necesitamos tomar conciencia de que somos iglesia. Debemos de trabajar precisamente para ir quitando algunas actitudes o acciones o males que nos hacían daño mucho, como por ejemplo eso de la drogadicción, el pandillerismo, el alcoholismo. Yo no sé qué tanto se ha logrado quitarlo, pero pienso que sí fue algo bueno lo que se logró. Ya en cuestión de catequesis y demás, pues fue eso, o sea, hacer conciencia de iglesia, hacer conciencia de que somos parroquia, hacer conciencia de que pertenecemos a una comunidad, hacer conciencia de que tenemos que trabajar en unidad. Y eso fue lo que principalmente se enfocó, obviamente pues con la ayuda de Dios y de María Santísima, pero el que la fe fuera más fuerte, más firme. No grandes cosas, pero sí firmes, como esa, ¿no? De decir, eres de la parroquia del Señor de las Silamas, perteneces a este lugar, tú eres parte de esta situación, propiamente eso. Ok, padre. ¿La comunidad del Señor de las Silamas aportó algo a su vida y ministerio? Claro, sin duda alguna, el trabajar con las personas de ese rumbo, pues sí, por un lado me hicieron madurar, por otro lado me hicieron crecer, también me hicieron ver algunos errores muy feos, porque soy humano y nos equivocamos. Entonces, también me hicieron ver algunos errores míos, y que que tuvieron razón en decírmelo. Pero yo sinceramente sí crecí ahí en cuestión pastoral, porque se dedicó mucho esfuerzo en cuestión de atención a las personas, en cuestión de vivencias bonitas como los enfermos, los niños, el trabajar más de cerca con los jóvenes. O sea, sí, todo eso pues hace que tú crezcas, que tú madures en tu vocación y demás. Que no nos gusta mucho que nos lo digan, pero pues de todos los tenemos. Así que, no, yo siento que como persona, como cristiano, como sacerdote. Ok, padre. ¿Podría contarnos alguna experiencia que lo haya marcado, vivido ahí en las Silamas? La vigilia pascual. La vigilia pascual fue algo muy bonito porque, te digo, era el culmen de todo un esfuerzo que se fue haciendo, cuaresmales, Semana Santa,
Y entonces la vivencia de la vigilia pascual, la vivencia de la fe en Cristo Jesús, el vivir con todos los cristianos la resurrección de Cristo y la forma y manera de celebrarlo, estuvo bueno. Ok, padre. ¿Cuál fue el mayor reto al que se enfrentó? Ay, quién sabe. Yo pienso que muchos. O sea, lo económico, no había dinero. Se recaudaba muy poquito. El que había mucha situación así difícil de familias desintegradas, alcoholismo, drogadicción, a lo mejor algo así que marcó bastante, pues el trato con las religiosas, con las madres, la ayuda muy generosa de parte de ellas. Yo pienso que eso marcó. Ok, padre, ¿podría hablarnos de cuando lo movieron de la comunidad, su cambio? Pues eso, o sea, por un lado fue como cierta desilusión, porque dije ya, termino. O sea, yo sabía bien desde que en algún momento me iban a cambiar, aunque no creí que me fueran a cambiar cuando me cambiaron, porque pensé que a lo mejor me iban a dejar más rato, más tiempo, y ya cuando el señor arzobispo me dijo que ya dejara ahí, que ya me iba y demás, pues por un lado sí me molesté, pero después dije, bueno, ya, en todo, aquí en el mundo vamos de paso, y mi paso por la parroquia pues ya terminó. Entonces, sí hubo una especie, primero como sí como de molestia, de enojo, y después ya más bien fue de resignación, no, de aceptación más bien, de decir, bueno, pues ya, o sea, en algún momento tienen que cambiarme, ya llegó el momento y pues vámonos, hazte a un lado y que siga la vida. Me gustó mucho cuando se nombró parroquia, porque cuando yo dejé la parroquia, el señor obispo dio el decreto de hacer parroquia, de tal manera que el padre Ricardo Méndez, que llegó en mi lugar, pues él es el primer párroco. Yo en algún momento pensé que a lo mejor iba a ser el primer párroco, y a lo mejor por eso me dio coraje o sentimiento. Ok, padre. ¿Qué influyó para que la cuasiparroquia se erigiera como parroquia? Pues lo que hicimos, o sea, ya había toda la estructura de parroquia, ya había todo un sistema de atención a las personas, teníamos todo, había la pastoral, estaban ya el proyecto de construcción del templo, estaba ya no, o sea, ya propiamente la estructura propia de parroquia fue lo que el señor obispo, yo pienso que fue eso lo que le movió al obispo para decir ya puede ser parroquia. O sea, todo el trabajo realizado de estructura, de atención, de organización pastoral, de llevar todo, pues hasta cierto punto bien todo eso, pues yo pienso que fue lo que determinó que se hiciera la declaración, pues, o el decreto de pasar de cuasi parroquia a parroquia. Pues fue todo el trabajo realizado. Ok, padre. ¿Podría hablarnos del día que dejó la comunidad? ¿Cómo fue? El día que dejé la comunidad, pues como fue ese mismo día en que dieron el decreto, fue yo despedirme de la gente y el recibir al nuevo párroco. Fue ese mismo día, sí. O sea que el mismo día que se decretó que era parroquia y que se recibió al nuevo párroco, pues ese mismo día fue cuando yo me despedí. Y ya, tan. Así de simple, ¿no? O sea, no hubo, pues bueno, así alguna otra cosa, ¿no? Simplemente llegó el momento en el que pues ya, me acuerdo que fui con las madres al día siguiente.
ya me despedí y dije, pues ahí se quedan con el nuevo párroco, a ver cómo les va. Pero hasta ahí nada más, no hubo, no, porque más bien el día que fue la entrega como parroquia y que el padre Ricardo recibió la parroquia, pues fue el día que yo también ya dije, adiós. Y al día siguiente, pues ya, me fui. Ok, padre. Actualmente, ¿algún mensaje que quiera hacer llegar a los fieles de la comunidad del Señor de las Ilamas? ¿Algunas palabras? Pues ¿qué será? Pues solamente decir que ahí en las Ilamas fue una etapa bonita de mi vida, que fue una etapa de crecimiento y de madurez, que por un lado aprendí muchas cosas, yo espero haber dado un buen ejemplo, que ojalá lo que se realizó y se hizo con muchas personas, niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, que ojalá todo eso, todo aquello que se realizó en la evangelización tenga todavía repercusión y que tenga todavía pues esa semilla sembrada de fe, que realmente hayamos crecido todos, que ojalá que las nuevas generaciones o los que ahora están ahí, porque todavía hay mucha gente que me conoce y que me conocen, pues que simplemente hay que continuar y habrá que seguir sembrando y seguir fortaleciéndonos en la fe para vivir mejor la esperanza y hacerlo vida con la caridad. Pues que ánimo, y al párroco que está ahí, pues en el nombre de Dios, que también todos tenemos que estar ahí para el servicio y el bien de los demás. Ok, padre. Por aquí le mandan saludos Angie Martínez, Sandra Isabel Valtierra, Ana Cristina Sánchez Zambrano, Ceci Martínez, Nancy Martínez y Leonarda Sánchez. Le mandan saludos por aquí, por Facebook. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Pues sería todo, padre, y pues muchas gracias por atenderme. Pues adelante entonces y que les vaya muy bien.